En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura. Y Primo de Rivera no se marchó, después de haber resuelto los problemas de España. Desde su visita a Mussolini en el invierno de 1923, Primo de Rivera tenía claro la institucionalización del régimen. El 4 de diciembre de 1925 dijo a los militares que se marcharan a los cuarteles y que no participaran de la vida política, y formó un gobierno de civiles. La finalidad era concluir las reformas para volver a la normalidad. La normalidad era la monarquía constitucional. El problema es que no especificó cómo iba a hacerlo. El gobierno, o el directorio civil, que era como se va a llamar, estaba formado por miembros de la Unión Patriótica y del Partido Conservador. Destacan 3 ministros del directorio. Martínez Anido en Gobernación, para el mantenimiento de la ley y el orden, José Calvo Sotelo en el Ministerio de Hacienda para el desarrollo de la economía y de las finanzas, y Eduardo Aunós en el Ministerio de Trabajo para desarrollar la política social. En el 3er aniversario del golpe de Estado, Primo de Rivera convocó un referéndum para ver si los españoles apoyábamos o no a la dictadura. Los ciudadanos partidarios tenían que firmar en un pliego su adhesión a la dictadura. Entre 6 millones y medio y 7 millones de españoles votaron que sí, pero ni el referéndum estaba contemplado en la Constitución de 1876, que todavía estaba vigente, ni tampoco hubo garantías en la libertad de voto, ni tampoco hubo consecuencias por el resultado del referéndum. Para dar una solidez al régimen, el 12 de septiembre de 1927, Primo de Rivera decretó la aprobación de una Asamblea Nacional Consultiva. Esto ya se venía anunciando desde 1926, pero Alfonso XIII daba largas al asunto. Dio tantas largas al asunto que se mostró bastante reticente a firmar el decreto de la aprobación de la Asamblea Nacional, ya que esto supondría la separación total con el constitucionalismo. El objetivo de la creación de la Asamblea Nacional era facilitar el camino hacia la legalidad de la dictadura. Se daban un plazo de 3 años para preparar una legislación general. La primera convocatoria se realizó en febrero de 1928 y estaba formada la Asamblea por 400 miembros. 150 de ellos eran representantes de las provincias, ayuntamientos, diputaciones y miembros de la Unión Patriótica. Cada uno aportaba 50 asambleístas. Luego había 120 del mundo de la enseñanza y de asociaciones de actividades económicas, 60 exparlamentarios y exministros de la época anterior y 70 representantes del Estado. Estos 400 miembros eran elegidos el 50% directamente por el rey y el otro por sufragio restringido. ¿Qué significa esto de sufragio restringido? Que solo votaban las corporaciones. Con lo cual una persona que perteneciera a corporaciones distintas podía ejercer su derecho al voto 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo del número de corporaciones en las que estuviera inscrito. El Comité Nacional del Partido Socialista Obrero Español rechazó la oferta de Primo de Rivera de tener 6 escaños en esta asamblea. El motivo de este rechazo era porque no eran elegibles dichos candidatos. Largo Caballero no se mostró nada de acuerdo con esta opinión y era partidario de ser miembro de esta asamblea. La mesa de la asamblea estaba compuesta por un presidente nombrado directamente por el gobierno,
4 vicepresidentes, 2 por el gobierno y 2 nombrados por los asambleístas, y 4 secretarios, también 2 nombrados por el gobierno y 2 por los asambleístas. El gobierno era quien fijaba el orden del día y también el que decidía si el asunto se votaba o no se votaba. Las decisiones de esta asamblea no eran de obligado cumplimiento para el gobierno, sino que simplemente se quedaban en un consejo, una recomendación, de ahí el nombre de Asamblea Nacional Consultiva. En conclusión, la asamblea no representaba la soberanía nacional ni tampoco respetaba la división de poderes del Estado. Para sustituir a la todavía Constitución vigente de 1876, la Asamblea Nacional realizó un anteproyecto el 6 de julio de 1929 que ya os adelanto que no se va a aplicar y tampoco va a ser del agrado de muchos de los miembros de la dictadura. Os la voy a desarrollar un poquito. La soberanía no estaba ni en el rey ni en las Cortes, sino en el Estado. El Estado se definía como un Estado centralista, con bandera única, idioma único y religión única, que sería la católica, la oficial del Estado, aunque se toleraban al resto de religiones. Y por otra parte, y eso es novedoso con relación a otras constituciones, el Estado tenía la iniciativa empresarial. Las Cortes estarían elegidas de la siguiente manera: el 50% serían elegidos por las corporaciones o por nombramiento real, y podían ser tanto hombres como mujeres. El otro 50% sería elegido por sufragio universal masculino y solo podrían ser elegidos hombres. La legislatura de estos señores que formarían las nuevas Cortes sería de 5 años. Tendrían un tiempo máximo de intervención cada miembro de 30 minutos. Durante el tiempo que estuvieran en el cargo eran inviolables, no se les podía juzgar y tenían la potestad, estos miembros de las Cortes, de aprobar el nombramiento, el matrimonio y la abdicación del rey. Además podían suspender al rey de sus funciones en caso de incapacidad física o mental del monarca o también por indignidad. El rey salió muy beneficiado de este anteproyecto constitucional con muchos más poderes. Tenía el poder ejecutivo, asesorado por el Consejo del Reino, era el jefe de la justicia, del ejército y de todas las instituciones del Estado. Era inviolable en sus decisiones y los únicos que eran responsables eran los ministros que firmaban los decretos. Gestionaba las relaciones exteriores, aprobaba la lista de ministros para el gobierno, gestionaba la moneda, organizaba los impuestos, concedía empleos públicos, así también como indultos, se le obligaba a jurar fidelidad a la Constitución y a las leyes ante las Cortes. En el tema de la sucesión se declaró al primogénito varón, que tendría preferencia sobre las infantas, y se puso como mayoría de edad para gobernar los 16 años. En el tema de justicia se realizó un fuero único para todo el Estado, que sería gestionada la justicia por los tribunales y por los juzgados, que lo harían en nombre del rey. Todos los juicios serían públicos. En cuanto a la organización del territorio, estaría de la siguiente manera: las provincias gobernadas por diputaciones, los municipios gobernados por ayuntamientos. Había una tercera vía, que era las mancomunidades de municipios, que podían ser de diferentes provincias, como ya se había desarrollado en el Estatuto Municipal. Los funcionarios eran considerados servidores de la Constitución y eran inamovibles, con lo cual se acababa con la figura del cesante. Y había un apartado para poder reformar la futura Constitución, la cual necesitaría un consenso de los 2/3 del Consejo del Reino. Como os he anticipado al principio, este anteproyecto no se aplicaría porque no gustó a nadie.
A la opinión pública política no les gustó por la escasez democrática del anteproyecto, tampoco gustó a Primo de Rivera por la cantidad de poderes que se le otorgaba al rey y al Consejo del Reino, y tampoco le gustaba al rey por los límites que ponía a su actuación. En el tema de hoy vamos a desarrollar dos políticas que realizó el Directorio Civil, la política educativa y la política social. La primera estuvo protagonizada por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el señor Eduardo Calleja de la Cuesta, que realizó las siguientes medidas. Hizo un programa de construcciones escolares donde se levantarían 5.000 unidades escolares para enseñanza primaria, además de escuelas de trabajo. Esto de las escuelas de trabajo es lo que hoy serían las escuelas de formación profesional, y también se contratarían anualmente 1.000 plazas para maestros. También se realizó un estatuto de enseñanza profesional con el objetivo de formar a los obreros para que pudieran ascender en la categoría laboral en las empresas. Pero su medida estrella fue la realización de un plan de enseñanza, donde destaca sobre todo la reforma del bachillerato. En el bachillerato tiene la idea de fomentar las clases con prácticas y con laboratorio, así como educación física. La religión no se consideraba dentro de la evaluación, aunque sí dentro del currículo, ni era obligatoria, y la única excepción es que los padres negaran que sus hijos recibieran dicha enseñanza religiosa. El bachillerato lo dividieron en dos, el elemental y el superior. El elemental abarcaba desde los 10 a los 12 años. Antes de entrar en el bachillerato, los alumnos tendrían que hacer un examen de ingreso. Hay 3 cursos, con 5 asignaturas por curso, y al finalizar el bachillerato elemental, los alumnos tendrían un título de cultura general. El segundo bachillerato sería desde los 13 a los 15 años, también serían 3 cursos, también con 5 asignaturas cada curso, pero este segundo bachillerato estaría dividido en 2 partes. El primer año sería un bachillerato común, con asignaturas comunes para todos los alumnos, y los otros 2 años los dividirían en 2 secciones, bachillerato de ciencias y bachillerato de letras. Al finalizar el bachillerato, los alumnos tendrían el título de bachiller, que les daría acceso a la universidad, pero no directamente. Aquellos que quisieran ser universitarios tendrían que pasar por un examen de reválida. En cuanto a la universidad, Eduardo Calleja concedió libertad de cátedra a los profesores, pero estaría sometida a la autoridad del rector y de la inspección educativa. Las carreras tendrían una duración variable dependiendo. Por ejemplo, la de filosofía y ciencias duraría 4 años, la de derecho y farmacia 5 y la de medicina 7. Una novedad con relación a otros planes de enseñanza es que todas las universidades, tanto públicas como privadas, podían conceder títulos de doctor. Hasta ahora solo lo concedía la Universidad Central de Madrid. Y se establecieron asignaturas obligatorias y optativas iguales para todas las universidades, e insisto, tanto públicas como privadas. Reguló también la matriculación y reguló también los exámenes. El resultado final de estos años del Directorio Civil en materia educativa los podemos considerar exitosos. Disminuyó el índice de analfabetismo en España, un 8,7 entre los hombres y un 9,15 entre las mujeres. Aumentó el alumnado de la enseñanza secundaria, pasando de 57.000 a 70.000 alumnos. Asimismo, también el número de universitarios, que pasó de 24.000 a 50.000. También aumentó el número de colegios privados religiosos, que había 295 al finalizar la dictadura, con un alumnado de 34.100 chavales. Y también aumentó el número de alumnos de lo que
hoy llamaríamos magisterio de las escuelas normales, en un 80%. Nací en Lérida en 1894. Mi padre era diputado y senador y propietario del periódico leridano El País. Estudié Derecho en la Universidad de Madrid. Me afilié a la Liga Regionalista y era el secretario de Francesc Cambó. Fui diputado en varias legislaturas, pero en 1923 abandoné el partido y me acerqué a la Unión Monárquica Nacional. Me mostré a favor del golpe de Estado de Primo de Rivera y colaboré con el régimen siempre en el Ministerio de Trabajo, donde fui ministro durante el Directorio Civil. Elaboré una labor reformista orientada a la mejora social de los obreros, con leyes como la implantación del seguro de maternidad, de trabajo a domicilio y de descanso nocturno de la mujer, entre otras, y la organización de las relaciones laborales en torno a un modelo corporativo. Mi medida más importante fue el establecimiento de comités paritarios con patronos y obreros, para negociar acuerdos laborales y orientar la legislación social. Tras la dimisión de Primo de Rivera, fundé el Partido Laborista, pero la llegada de la Segunda República y el anuncio de una comisión para exigir responsabilidades a todos los que colaboramos con la dictadura, decidí exiliarme en Francia, donde colaboré con la resistencia antirrepublicana. Cuando estalló la guerra civil, me adherí al bando sublevado, dirigiendo las operaciones en París y Bruselas. Volví a España en 1937 y fui nombrado consejero nacional de Falange Española Tradicionalista. Franco me designó debido a mi experiencia como uno de los redactores del Fuero del Trabajo. Terminada la guerra, fui embajador en Bélgica durante 2 años y a mi vuelta a España fui nombrado ministro de Justicia. Intenté impulsar una apertura del régimen, favoreciendo su conversión en una monarquía, presentando un proyecto de constitución a Franco que éste rechazó. Después de pasar unos meses como embajador en Brasil, fui nombrado presidente del Tribunal de Cuentas en 1946, cargo que desempeñaría hasta mi muerte en 1967. Tenía 73 años. La idea de Primo de Rivera en política social era la búsqueda de la armonía entre el capital y el trabajo, y esa armonía se llegaría tras una llamada a los patronos para que sacrificaran parte de sus beneficios a favor del progreso del nivel de vida de los obreros, o dando facilidades para los contratos de trabajo, o haciendo más fácil el acceso a los créditos a los hombres honrados, o fomentando las cooperativas. Esta idea de Primo de Rivera fracasará porque a las empresas se les piden resultados, no la realización de obras de caridad. El artífice de la política social fue el ministro de Trabajo, Eduardo Aunós, que sustituyó el Instituto de Reformas Sociales por el Consejo del Trabajo, que era un cuerpo consultivo del gobierno para elaborar una legislación laboral. El Consejo del Trabajo estaba formado paritariamente por patronos y obreros con participación de la UGT. También se elaboró un Código del Trabajo, cuyo contenido podían ser los tipos de contrato a realizar, contratos de trabajo y contratos de aprendizaje, donde se prohibía contratar a menores de 14 años, la seguridad e higiene en las empresas, los tribunales laborales o las obligaciones del patrón hacia los obreros, como por ejemplo alfabetizarlos o darlos o facilitarles una formación laboral, o pagar el patrono el sepelio e indemnizar a la viuda y a los hijos en caso de muerte por accidente laboral. Pero la misión más importante o el trabajo más importante que hizo Aunós en su Ministerio de Trabajo fue la creación de la Organización Corporativa del Trabajo, cuyas funciones eran tratar los conflictos laborales y legislar sobre el trabajo. Lo haría a partir de unos informes elaborados por los comités conjuntos que sustituyeron a los comités paritarios. Estos comités conjuntos estaban formados por patronos y obreros y presididos por un delegado del gobierno. Cada ramo de producción tenía su comité conjunto, que tenía competencias en horarios, salarios, despidos o condiciones laborales de los trabajadores. Las decisiones de estos comités eran inapelables y casi siempre terminaban en empate. Por tanto, el voto del presidente, del delegado del gobierno, era el voto de calidad y tenía órdenes de que ese voto siempre favoreciera a los obreros.
Esta medida trajo protestas por parte de los patronos, ya que ellos pagaban los gastos de funcionamiento de los comités y las decisiones de los mismos siempre iban en su contra. Entonces lo que hicieron estos patronos fue agruparse en la Asociación de Estudios Sociales y Económicos, que hicieron las siguientes reivindicaciones al gobierno: que los comités no fueran paritarios, que el Estado corriese con los gastos de funcionamiento de los comités, que solo se trataran temas de arbitraje y de conciliación y que las decisiones no fueran inapenables. El gobierno no hizo caso a dichas recomendaciones. Pero en la práctica no se utilizaron mucho los comités conjuntos porque patronos y obreros siempre llegaban a acuerdos privados. Se realizaron avances en seguridad social. Por ejemplo, se elaboró un proyecto corporativista patrocinado por médicos y farmacéuticos. La propuesta era la siguiente: la creación de una mutua sin ánimo de lucro que fuera privada y patrocinada por el Estado, con el objetivo de que cubriera el déficit tanto en sanidad como en beneficencia. Se legisló en el retiro obrero, en el descanso dominical y en la emigración. En este último apartado se creó lo que se llama el Tesoro del Emigrante, cuyo objetivo era proteger al emigrante y facilitar la repatriación a España a aquellos que económicamente no pudieran volver. También hicieron legislación sobre protección a las familias, por ejemplo, la concesión de créditos para construir casas, las subvenciones a las familias numerosas, el reglamento del trabajo a domicilio, la seguridad social para las mujeres embarazadas o la liberación del impuesto de utilidades. Este impuesto era el que gravaba los rendimientos del capital y del trabajo. Entonces la medida fue liberar de dicho impuesto a aquellos que ganaran menos de 9 pesetas diarias. Por tanto, podemos decir que la legislación laboral durante la dictadura fue bastante a favor del mundo de los obreros.